Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos al episodio 4 de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Les saluda Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Sorzano. Pues en esta ocasión y dando continuidad un poquito al ejercicio multidisciplinario que en la anterior entrega planteamos, el día de hoy nos extendimos para hacer la conversación de forma interinstitucional, por lo que nos acompañan tanto Cetis Universidad, docentes y personas de la institución como habitualmente, y junto a estos dos docentes académicos investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California, abordando nociones específicamente sobre tejido social y las articulaciones de este tema en la nueva normalidad. Por lo que nos acompañan el doctor Jorge Francisco Sánchez, el doctor Hugo Regalado y el doctor Etienne Molume Oderwa. En esta ocasión me permito presentar al doctor Jorge Francisco Sánchez. Él es coordinador del Centro de Excelencia en Desarrollo Humano y Social en Cetis Universidad, miembro de la comunidad universitaria y es maestro en estudios socioculturales y doctor en ciencias sociales con especialidad en estudios regionales. Jorge Francisco Jofras, mejor conocido en su vida artística, digamos, es también artista visual, es profesor universitario y sus líneas de investigación están relacionadas con los procesos socioculturales, zonas urbanas, fronteras, espacio público y participación política. Estos temas también son abordados en su práctica artística, en la que colabora con estudiantes, comunidades y otros profesionales en la producción de diseños y narrativas audiovisuales que abordan cuestiones sociales y ambientales, así como los usos del espacio y las imágenes. Actualmente estudia la organización de colectivos culturales y movimientos ciudadanos que abordan problemáticas de seguridad y vida cotidiana en la frontera México-Estados Unidos a través de la creación y el pensamiento crítico. Bienvenido, Jofres. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Junto al doctor Jorge, también nos acompaña Hugo Regalado, quien es doctor en estudios del desarrollo global, docente de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, como lo mencionamos al inicio. Es investigador en temas relacionados con élites, gobernanzas en la región Tijuana-San Diego, abordando también temas relacionados con la situación política y económica de la región, entre las que se identifican o se caracteriza que esta presencia de élites son la base de la economía de la ciudad. Otros estudios también están relacionados con el papel de las organizaciones nacionales y transnacionales, la conformación o estudios históricos de la élite y estudios relacionados también con las causas de instauración del neoliberalismo en México, importancia de empresas en el sistema internacional en la era de la posglobalización y asimetrías y diferencias en políticas públicas en la región latinoamericana. Es por esa razón, pues bienvenido, doctor Hugo, y muchísimas gracias de igual forma por aceptar la invitación. Muchas gracias, Milena. Aquí estamos para servirles. Y finalmente nos acompaña el doctor Etienne Molume Oderwa, quien es maestro en Relaciones Internacionales, también es doctor en Estudios de Desarrollo Global, es investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y sus temas están relacionados con la internacionalización de conflictos armados, en particular en África Central, discusiones sobre filosofía y derecho, docente de cursos como Teoría de las Relaciones Internacionales, Estudios Regionales de África y Francia, por mencionar algunos de sus dinámicas académicas. Y bueno, como dato curioso, el doctor nos acompaña, Etienne es congoñelo, aunque está radicado en México desde hace ya varios años. Congoleño. Bienvenido, congoleño. Bienvenido, doctor Etienne. Muchas gracias. Pues bueno, es así como esta conversación tiene el objetivo de mostrar varias visiones internacionales de esta actual coyuntura de incertidumbre, temas que de hecho hemos empezado a manejar desde episodios anteriores, por lo que reiteramos el agradecimiento. Y bueno, dando continuidad y abriendo la temática, me permito preguntarte, Jorge, sobre el proyecto artístico que en este momento tú encabezas, del que haces parte, llamado Diseñar para resistir desde la intemperie, habitar la contingencia.
Si nos puedes contar un poquito de qué se trata este proyecto, los cambios evidenciados más notorios y pues la importancia de abordar estas cuestiones de tejido social en la actualidad. Sí, por supuesto. Bueno, este es el nombre actual que, digamos, acuño a partir de una práctica artística que inició hacia 2016. En realidad también invitado por colegas que participan en el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria. Este es un comité que se forma en el 2016, sobre todo a partir de la llegada de migrantes provenientes de Haití. Fue muy importante la conformación de este grupo de sociedad civil para facilitar información en campo a autoridades tanto municipales, estatales, eventualmente federales, que facilitaron, digamos, información, recursos convergentes también de sociedad civil que se suman a recursos. Por ejemplo, primero actuó el gobierno municipal, posteriormente a partir de comunicaciones con autoridades en otros niveles, eventualmente se reconoce esta situación. Digamos que parte del trabajo era lograr que se reconozca como una crisis humanitaria, digamos, la situación de estos migrantes provenientes de Haití, y fortalecer al mismo tiempo sobre todo organismos de la sociedad civil que abren albergues. La situación en ese tiempo es que tradicionalmente ha habido un grupo de albergues en la ciudad de Tijuana, muchos de ellos de órdenes religiosas, conformados como asociaciones civiles que, digamos, pudieron recibir apoyo del gobierno federal durante la oleada anterior de migración, que es de migrantes, algunos retornados nacionales y deportados. Sin embargo, frente a esta nueva ola de migración, pues era como muy importante también una continuidad de ese apoyo. Sin embargo, como también cambia el perfil de los migrantes, digamos, en ese tiempo, es que organizaciones, otra vez organizaciones religiosas, abren nuevos albergues. La situación es que muchos de estos nuevos albergues no tienen mobiliario. Y aquí también sociedad civil empieza a idear cómo acondicionar estos espacios, sobre todo imaginen galerones, que son parte de, digamos, de algún templo, como albergue emergente. Entonces, frente a esa situación, se empezó a construir mobiliario. En realidad, en la situación de emergencia son los propios migrantes y este comité de ayuda humanitaria que empieza a fabricar colchonetas con botellas de plástico. Bueno, cuando observamos esta situación desde la universidad, organizamos una actividad para que los estudiantes que cursan la materia de globalización, cultura y sociedad participaran en un proceso de diseño, digamos, a través de la metodología de Design Thinking, en donde la primera fase de la metodología en identificar el problema ya había sido, digamos, realizada tanto por organizaciones de la sociedad civil como por los propios migrantes, que son, digamos, su agencia inventiva está ahí en primer lugar. Lo que nos facilitó a nosotros colocarlos en otro momento de esa metodología para prototipar, ¿no?, las formas de utilizar estos recursos que están a la mano, digamos, prácticamente en la calle, y tratar de construir algún mobiliario que les permita guarecerse del frío. Creo que el contexto es bien importante porque, digamos, esta llegada de migrantes empieza a suceder cuando hacia noviembre, bueno, octubre, principios de noviembre del año 2016, ya es una temporada de frío en Tijuana. Entonces utilizar el colchón de aire de las botellas de plástico, utilizar lonas también publicitarias, utilizar tarimas
de la industria maquiladora, digamos, estos elementos materiales que hay en la ciudad para construir de manera emergente algo de mobiliario, digamos, es lo que nos lleva a iniciar en esa práctica artística hacia 2016. Bueno, esto como para iniciar la plática. Claro, muchísimas gracias, Jofras. Y bueno, es interesante sobre todo el contexto que nos planteas, porque estamos hablando, que creo que es importante resaltar la participación ciudadana. Por supuesto, es respuesta de estos movimientos migratorios una vez asentados en la región que provocan crisis humanitaria. Entonces, lo interesante aquí es, bueno, cómo los residentes de ese espacio toman acciones concretas precisamente para acondicionar los espacios y que me interesaría muchísimo, bueno, nos interesaría muchísimo que después profundizaran más sobre esto, ¿no? Cómo diseñar desde ese espacio que aparentemente pues no es habitable, ¿no? Entonces es diseñar desde esa posición, desde la intemperie y a lo que tú denominas como habitar la contingencia y entender la contingencia como un día a día, como algo que va construyendo el tejido social en ese espacio en particular en donde confluyen las migraciones. Entonces, pues bueno, muchísimo, me parece interesante con esto y bueno, si te parece, vamos dándole forma o vamos tejiendo, digamos, estas interpretaciones. Sobre todo, bueno, Hugo, me gustaría preguntarte, ya que estamos en esto, si tomamos como referencia esta temática, bueno, del cambio, de la apropiación, de la participación, por ejemplo, de la ciudadanía, pero también de los agentes políticos, en términos de tejido social, ¿a qué nos enfrentamos en el mundo post-COVID? Porque, bueno, COVID ha traído muchos cambios, pero en este tema desde una perspectiva de tejido social. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, antes que todo. Es un fenómeno muy interesante. Miren, antes de que nosotros entráramos a esta coyuntura, le nombro yo coyuntura de COVID porque hay un parteaguas, se convierte en una dinámica que ha transformado todo. Tenemos que ver como los antecedentes, ¿no? ¿Qué estaba pasando dentro de la cuestión social? Teníamos un problema muy marcado en una crisis capitalista, por así llamarlo, derivado de la modernidad de la década de los 80s, 90s. Más o menos ahí estábamos hablando. Una de las características interesantes que hay que ver sobre la cuestión de la modernidad es que hablamos sobre países que excluyen, ¿no? La modernidad por sí sola excluye y también este fenómeno de la exclusión tiene que ver con algo denominado naciones excluyentes. Por lo tanto, nos da como un punto muy interesante. Si este fenómeno dentro de los países está teniendo un punto de inflexión o estaba teniendo un punto de inflexión en la sociedad, nos estábamos enfrentando ya a un proceso bastante complejo. Este proceso complejo estaba lleno de crisis, estaba lleno de cambios sistémicos, estaba, por ejemplo, el caso de las redes sociales o la virtualidad como la conocemos ahora, no nos estaba dando como el resultado muy innovador, nos estaba llevando como un proceso de enajenación. Sí teníamos el teléfono, pero no lo utilizábamos como tal, sino solo lo utilizábamos como para estar echando el chisme, ¿no? Había una evolución en la forma de comunicación y toda la gente nos estábamos mudando a la virtualidad, porque todos estamos mudando a la virtualidad. Eso es como algo muy interesante. Cuando empieza la cuestión y la condición del COVID, cambia la coyuntura y pareciera que hasta las mismas generaciones nos encontrábamos en la generación Z, ¿no? Y estábamos cambiando ya la nueva generación, como que si una cuestión meramente natural nos dijera de aquí parte para otra, ¿no? Porque ahora hay como un reacomodo. Lo que nosotros encontramos como la innovación es una resistencia, bueno, la cuestión tecnológica es una resistencia en un espacio coyuntural. Es decir, estamos comunicándonos de manera constante, pero ahora por redes. O sea, la virtualidad tiene algo bien interesante. Permite que innovemos y que podamos tener este tipo de transferencias.
algo que no podíamos hacer en otro momento, o era casi impensable. La economía cambió totalmente. Ahora, por ejemplo, tenemos a muchos empresarios que ya no es necesario que estén invirtiendo, teniendo como el espacio local, ¿no? Porque había muchas pérdidas. Ahora la mayor parte de los jóvenes empresarios están innovando en, nos vemos cada semana en el Starbucks, no pago renta y ahí solo nos entregamos el trabajo, ¿no? Empiezan a surgir nuevos nichos. Esto en la cuestión económica. En lo social y educativo, pues nada más y nada menos que este tipo de interacciones. Surgen diferentes plataformas para la interacción. En un principio, los jóvenes y adultos como nosotros, nos costó trabajo. Nos estaba costando bastante trabajo adaptarnos porque nosotros somos migrantes digitales. Y como migrantes digitales no teníamos como el conocimiento muy pleno de lo que significaban este tipo de plataformas. Realmente lo que utilizábamos en algún momento posiblemente era Skype y eso como para hacer una videoconferencia más o menos y con todo y las consecuencias que tenía, ¿no? A partir de esto hay retos, pero de verdad fundamentales. Hay retos muy importantes porque pareciera que dentro de lo social vamos a arrancar de cero. Vamos a arrancar de cero con las herramientas que ya teníamos y vamos a ver cuáles son los efectos antes de la pandemia en relación con las crisis que ya se venían dando, ¿no? O sea, ahí hay una complejidad bastante interesante que valdría la pena agregarla a la discusión. Y yo agrego una parte importante. Un proceso de la innovación importante es intervenir sobre las necesidades. Algo que Jofra estaba diciendo muy bien era que las organizaciones de la sociedad civil, cuando se da todo este proceso de pandemia, son los que se empiezan a movilizar, debido a que el mismo gobierno federal empieza a cortar como ciertos insumos que estaban destinados realmente para las organizaciones internas, organizaciones de la sociedad civil, y pues empezaron a innovar casi de la nada, ¿no? O sea, una cuestión compleja. Cuando nosotros observamos en este momento quién se encarga de los migrantes, nos damos cuenta que sí es una pequeña parte el gobierno, otra pequeña parte, pues, organizaciones internacionales, pero los que más cargan esta posición son las organizaciones de la sociedad civil, que tienen que estar innovando de manera constante, porque a fin de cuentas, cada que existe una caravana o cada que existe un flujo migratorio, como el de los haitianos, después el de centroamericanos y en este momento que es centroamericanos con muchos niños, los que están innovando son las organizaciones de la sociedad civil. Entonces nos envolvemos así como en un triángulo de posibilidades donde tenemos un reset de las crisis anteriores, de lo que estaba sucediendo, el cambio social, el cambio de paradigma y las necesidades en torno a lo que está sucediendo en la actualidad, porque se prevén todavía más flujos migratorios derivados de estas crisis a nivel global. Entonces, yo hasta aquí dejaría mi participación y me gustaría que los demás dieran el punto de vista. Ya sé que puse muchos puntos, pero creo que es interesante. Y pues justamente, de hecho, aquí retomando y recapitulando un poquito de esto, yo creo que coincidimos en el punto de que la pandemia pone de manifiesto muchos elementos sociales, pero que estaban existiendo antes, por lo menos, en cuestiones relacionadas con la gran desigualdad, con estas brechas sociales, con la gran precariedad. O sea, son cuestiones que ya existían, que ya se daban de manifiesto. Por lo menos un país como Colombia tenía un grave problema de inflación, tenía grandes problemas de migración. Venezuela-Colombia, durante el año 2018 específicamente empiezan esas movilizaciones y esta migración de personas, pero con la pandemia pues se ponen de manifiesto y se acentúan todas estas problemáticas y de una otra manera pues se acentúan las brechas, puesto que las grandes empresas o estos conjuntos de la sociedad que de una otra manera tienen una posición favorable, pues sí han tenido repercusiones, pero los afectados de una otra manera es la población civil que estamos envueltos en estas mismas desigualdades y brechas. Entonces, a partir de esto, y también incluyendo en la conversación a Etienne y haciendo como una analogía entre territorios, conflictos africanos y conflictos colombianos son muy similares en cuestiones de antigüedad, en cuestiones de las razones por las que empiezan una lucha social, unas necesidades de la población pues bastante apremiantes, una baja presencia del Estado.
Entonces, teniendo en cuenta esto y los cambios sociales de los que ya estamos abordando, Etienne, ¿es posible sanar, recuperar o reconstruir estos tejidos sociales tan rotos, sobre todo en determinadas zonas que han sido más acentuadas que otras? ¿Sería posible? ¿Hay formas de cómo lograrlo? Pues gracias. Agradezco la participación, la contribución de los compañeros Francisco y Hugo. Y retomando para responder a la pregunta de la doctora Lorena, para reconstruir los tejidos sociales es un proceso que no podemos cuantificar por las transformaciones mismas que se da dentro de la construcción social, ¿no? De la sociedad. Pienso que la pandemia es una pedagogía, es una lección que nos muestra que las divisiones o los problemas que se venían construyendo hace años son los que agudizaron las consecuencias de la pandemia en la sociedad, como por ejemplo el caso que mencionó el compañero Francisco, donde menciona la emergencia de los grupos haitianos, por ejemplo, que llegan en Tijuana, que podemos decir las minorías, ¿no? Los inmigrantes que empiezan a llegar en territorios, y hacemos alusión en conflictos armados, por ejemplo, podemos llamar el grupo de refugiados, exiliados, que también no quitan sus territorios para buscar un mejor lugar para la seguridad. Y es ahí que retomo unos elementos importantes para esta discusión en un mundo post-COVID. Y yo estoy poniendo en la mesa la discusión sobre el papel que va a tomar la salud y el trabajo, ¿no? En este contexto, donde la seguridad, entendida en términos de protección del individuo en los contextos laborales, van a jugar un papel importante. El COVID nos dio esta pedagogía de mostrar que la gente en realidad lo que buscaba era una protección, una seguridad sanitaria, pero también tener seguro un trabajo, porque los más afectados en ese ámbito fueron las personas que no tenían un trabajo seguro, por ejemplo. En ese caso de Francisco, los inmigrantes que llegaron. Y si entendimos a los inmigrantes como esa minoría que estaba en desplazamiento, esas personas estuvieron muy, muy afectadas por el hecho de que teníamos una visión eurocéntrica del mundo, donde el individuo, el capital, era lo más importante, dando espalda al Estado, claro, y eso incapacitó al Estado para responder a la emergencia sanitaria. Retomo aquí la idea de Sousa Santos, un pensador que piensa que la respuesta al mundo post-COVID deberá venir no de una visión europea o eurocéntrica basada en el individuo, sino que se base en la comunidad que responde a cada persona como integrante de la comunidad. Y ahí me acerco más a Francisco, ¿no? El momento que piensa que para construir los albergues de los inmigrantes, en realidad no son los estados que se interesan, sino que son primero las comunidades, la sociedad civil que responde, ¿no? A esa necesidad que se vive. Y pienso que un enfoque más comunitario, más intercultural también, donde África, en el caso del Congo, por ejemplo, podría tener una aportación en ese sentido, en el momento que se considera el individuo no como individuo, como una unidad, sino que integrante de una comunidad, y también la visión del sur global, ¿no? Retomando a Sousa Santos, la visión del sur, donde los países entienden que hay una incapacidad del Estado a responder a la pandemia, al COVID, y todos tenemos que ayudarnos, es decir, yo soy porque tú eres, nosotros somos porque
tú y yo construimos esta comunidad donde nos entendemos. Hugo estaba tomando un elemento interesantísimo del capitalismo y es ahí tal vez que le preguntaría más al doctor Hugo, ¿cómo en un mundo capitalista donde la producción, donde la relación entre el trabajador y el dueño, el capitalista, como lo llamaría Marx y otros, cómo entenderían esa relación que podría tener la salud y el trabajo para proteger, ¿no?, a los trabajadores que no tienen, por ejemplo, un seguro social para poder responder o no tienen un salario que les permite, ¿no?, hacer frente a las consecuencias de la pandemia? Muchas gracias, esa sería mi aportación. Gracias, Etienne, por compartirnos algo tan interesante. Y aquí estaba tomando nota precisamente de algunos puntos y me parece relevante el aproximarnos al hecho de la pandemia como lecciones pedagógicas. Cuando estamos hablando de la pedagogía, estamos involucrando muchos saberes, muchas acciones, pero que sin duda significa que pasamos y nos transformamos en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita profundizaremos un poco más, pero pues abro el micrófono para Hugo precisamente para que conteste tu pregunta en este ejercicio de cómo precisamente el trabajo y la salud están involucrados para, pues bueno, en las condiciones laborales desde una perspectiva capitalista. ¿Caben, no caben? ¿Desde qué perspectiva se pueden analizar? Por supuesto, desde un análisis de la productividad, pues bueno, un colaborador sano, pues de alguna manera va a tener un poquito más de rendimiento, pero bueno, ¿qué pasa con el ser humano, no? La salud es responsabilidad ¿de quién? Del individuo, de la empresa, de la sociedad, de la comunidad. Entonces, Hugo, pues la pregunta es para ti. Una muy buena pregunta, maestra. La verdad es que si tendría que contestar una pregunta así, posiblemente la hubiera reprobado. Le digo, no, es broma esto que estoy comentándoles. Cuando estamos hablando de los cambios, tenemos que hablar de la evolución constante, de una evolución de la sociedad que también implica evolución de las normas, de lo que rigen el ethos social, ¿no? Como nosotros lo conocemos. Este ethos tiene que ver de verdad con la forma con la que convivimos y ahí empieza como un debate bastante amplio donde llegan los contractualistas, donde llegan los realistas, donde la ciencia política, los sociólogos, los antropólogos tienen un papel fundamental. Pero algo importante que me está comentando el maestro es la cuestión del trabajo. Miren, cuando por ejemplo nosotros vimos esta evolución tecnológica que se daba en el espacio del siglo XVIII con la revolución industrial, pues también nos llevó a consecuencias bastante complejas porque no había normas que podrían coadyuvar lo que se vivía en el momento. Es decir, había espacios, por ejemplo, donde los niños trabajaban muchísimo y no había normas. O sea, no había como un horario establecido de trabajo, podían ser 12, 18, 24 horas, no había un tope laboral, por eso de repente en algún momento se crea la Cuarta Internacional en ese aspecto, en el aspecto de crear normas para también ir frenando los abusos del capitalismo de esa época, ¿no? ¿A qué vamos en este momento? En este momento creo, es mi humilde perspectiva, que tanto sociedad civil, empresarios, gente de a pie, profesores y alumnos, tenemos que estar abonando en este tipo de transformaciones que se van dando de manera constante. ¿A qué me refiero con estas transformaciones que se dan en todo momento? A que tenemos que ir poniendo las pautas necesarias, ¿no? En este momento, yo no sé si ustedes han experimentado esta situación laboral donde es complejo a veces quedarnos todo el día, ¿no? La falta de ejercicio, la falta de dialogar con otros, no sé si les ha pasado, pero aparecen, por ejemplo,
Yo no veo rostros, en este momento no veo rostros, por ejemplo, el de ustedes, son casi puras imágenes y es de repente como que nosotros nos estamos yendo a una cuestión muy individual, ¿no? Y aparte de lo individual, tenemos que entender que hay una perspectiva muy compleja en la cuestión de si tú tienes las características necesarias para lo laboral. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que en este momento las computadoras son muy caras y a veces la gente no puede acceder a este tipo de cuestiones, ¿no? A veces no se puede acceder a una computadora de 20,000, 30,000 pesos. Cuando estamos hablando del trabajo, ¿no? Entonces también estamos hablando ya de un espacio de desigualdad. O sea, esta misma crisis o esta coyuntura del coronavirus sí se correlacionó con la cuestión tecnológica, pero también está habiendo ciertas fisuras que nosotros no estamos interpretando y que nos están llenando de espacios de desigualdad. Y vuelvo a lo mismo que decía Jofras, ¿no? De repente las organizaciones de la sociedad civil tienen que estar tapando el hoyo donde el Estado no está metiendo la mano, porque a lo mejor el Estado se vio rebasado o se ha visto rebasado en este tipo de situaciones, ¿no? Situaciones verdaderamente complejas, creo yo. No sé si resuelvo la pregunta. Claro, Adelante. y bueno, en ese mismo escenario, no, perdóname, de insuficiencia del Estado, creo que Jorge, el doctor Jorge, va a hacer alguna anotación, entonces pues le damos la palabra. Claro. Y por supuesto, en principio quisiera retomar esta invitación que nos hace el doctor Etienne por discutir la relación salud y trabajo, sobre todo como la formuló él desde la perspectiva marxista. Por supuesto, me lleva a pensar a este ensayo de Federico Engels sobre la situación de las ciudades industriales británicas en el siglo XIX, en donde él va documentando con materiales, con visitas, con material también publicado en diarios, que las personas enfermaban por hacinamiento y por supuesto por largas jornadas laborales sin ninguna previsión social en ese tiempo. Y bueno, ligado a la perspectiva marxista, digamos, esta estrategia del capital de utilizar al ejército de reserva, es decir, a las personas que van perdiendo sus medios de producción y que se mueven de, digamos, los espacios donde anteriormente los tenían, particularmente en el campo, en el asunto del hilado, ¿no? En la confección de textiles, y donde esa situación los vuelve, como se mencionó, o como conocemos nosotros, del movimiento de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Las personas se convirtieron en braceros, es decir, lo que aportan al mercado es su fuerza de trabajo y, digamos, desde la perspectiva marxista, el crecimiento económico, la ganancia se da en función de la parte del plusvalor que no se le da al obrero por participar en esa organización específica de la economía. Aunque en el contexto mexicano tenemos, digamos, el tema del reparto de utilidades, que es de alguna manera un mecanismo que está ligado a esa concepción, digamos, e importancia del trabajador en la economía. Sin embargo, estamos en otro momento. Es decir, que si estas medidas existen, pero que no son para todos los trabajadores, para eso habría que ser un trabajador formalmente contratado. Cada vez más las empresas circunvalan, digamos, esta situación. Tenemos actualmente, digamos, abandonamos el estado de bienestar hasta finales de los 80s, al menos en el caso mexicano. Plenamente nos encontramos ahora en un estado neoliberal, en donde también las ganancias económicas se logran a partir de la expulsión de, digamos, de una sociedad de bienestar, particularmente de los trabajadores, y eso nos lleva a la situación de salud. Puntualmente, en el momento de la pandemia, la situación de los trabajadores esenciales, donde incluso el personal de salud puede ser personal precarizado, ¿no? Precarizado cuando no cuenta con todos los aditamentos para atender pacientes COVID, ¿no?
El término de las horas laborales, creo que tanto en el primer mundo como, digamos, en otros espacios como el propio, sabemos que el personal médico, los doctores también, tienen largas jornadas laborales. Es decir, les pedimos a ellos que sostengan, sostengan el vínculo de salud de la población, pero además le pedimos a otros trabajadores, ahora sí, plenamente precarizados, que sostengan el intercambio económico. Puedo pensar en estibadores, puedo pensar en el personal de transporte, puedo pensar en las personas precarizadas que trabajan a través de plataformas digitales, donde no siempre las empresas les proveen de todo la herramienta para llevar a cabo su trabajo. Por ejemplo, a veces ellos ponen el saldo en los celulares para que, digamos, un cliente pueda pagar con una tarjeta, una entrega a domicilio. Entonces, esto, por supuesto, pensado esto en un contexto en donde no hay vacunación masiva de la población, e incluso estas personas en ningún momento se retiraron del mercado, es decir, se les clasificó como trabajadores esenciales en el reconocimiento. Aquí creo que es muy claro que la ganancia, la producción económica es con base en el trabajo humano. Y a final de cuentas, el argumento creo que más fuerte para entender esto es que durante este tiempo de la pandemia, una de las empresas más importantes de logística a nivel internacional acapara y crece en todo el mercado, y esta empresa es Amazon, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos viendo es que si en algún momento era importante desde el actor gobierno, desde la función pública, cuidar la salud de la población, actualmente estamos sobre un proyecto biopolítico en donde se decide quiénes, ¿no? A quiénes se conserva su salud y quiénes no, ¿verdad? Esto es muy, muy fuerte porque incluso nos empuja hacia políticas o se junta con políticas necropolíticas. Hace rato también Etienne hablaba del conflicto armado. Bueno, sucede que hacia el 2016, que llegamos esta oleada de migrantes de Haití, que en realidad venían de Brasil, ¿no? Cuando se acabó el trabajo dentro de el proyecto de las Olimpiadas en Brasil, el grupo más populoso de migrantes a la ciudad de Tijuana fueron desplazados de guerra del estado de Michoacán y del estado de Guerrero en México, ¿verdad? Entonces, conflictos armados también en este país. Por supuesto, estamos ante una situación muy, muy difícil. Me parece que sí, estuviera de acuerdo que es bien importante la manera en la que pensamos cómo vamos a construir sobre la marcha nuevas sociedades, ¿verdad? Esta invitación de que desde América Latina, desde los saberes ancestrales, ¿verdad? En la perspectiva de Sousa Santos, y creo que también sobre esta modernidad incompleta, inacabada, desde una perspectiva crítica, debemos de, y yo por eso pienso en estos recursos convergentes, sumar todas las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas de las personas que han hecho este trayecto y que pueden encontrar acá un peldaño o un espacio para desarrollar un nuevo proyecto de vida que rara vez, digamos, es individual. Siempre al migrante lo acarrea, digamos, trae una historia, ¿no? Una historia de el lugar que dejó, de la sociedad de arribo, de quien lo recibe en esta sociedad de arribo, de su familia que le acompaña, como estamos viendo ahora en estas nuevas migraciones, digamos, de sociedad civil, y el Estado tiene que hacer su parte, sobre todo porque, digamos, se apela a derechos, compromisos internacionales, por un lado, que han facilitado el flujo de personas en el continente, pero coyunturas políticas y cambios estratégicos, sobre todo en el norte, que han obligado a muchos estados debajo de la línea divisoria México-Estados Unidos, es decir, en América Latina, a cambiar sobre la marcha
contra su propio discurso, contra su propia disposición, eventualmente hacer los cambios en las leyes, pero primero son los cambios, digamos, no formales en el tratamiento a migrantes. Entonces, a partir de 18, el Estado mexicano se convierte en un Estado que va a buscar contener la migración que se está utilizando el continente, digamos, para hacer este traslado, pero además es un derecho, ¿verdad? Un derecho, el libre tránsito. Bueno, pues es una situación bastante compleja, ¿no? Por poner algunos de los elementos. Rescatando esos elementos de cómo construir sociedad, de cómo construir mejores escenarios, de todos esos elementos negativos a los que estamos en este momento, sí, involucrados de otra manera, porque las consecuencias nos tocan a todos en este mismo camino y en esta misma línea de la distribución de beneficios equitativos a todas las personas, del uso y la propiedad de los mismos factores de producción que ustedes han venido tocando como temas importantes, como esta manera de disminuir la polarización, restringir las brechas, generar como una plataforma de oportunidades equitativas. Podría yo mencionar también que esa figura de institucionalismo entrando en el debate social que ustedes mencionaban es bastante pertinente. Creo que la presencia de instituciones también concediéndole un poquito de protagonismo al Estado que de una u otra manera es suficiente, no ha sido suficiente, que está más que demostrado que tiene bastantes problemas que tiene que reinventarse, mejor dicho. El hecho de que existan instituciones transparentes, que cumplan y que condicionen estas normas y que nos generen como una forma de actuar de una manera equitativa para todos, podría ser una forma de ir en este camino de construcción social. Y el hecho también de que existan instituciones que nos incluyan o que la participación de la comunidad sea importante. Creo que en política económica, cuando hablamos de las acciones que se han implementado en el Estado, que se han implementado en los territorios, pocas veces consultan a la población, a la comunidad, y se establecen políticas que de una otra manera están muy aisladas a esto, a conocer o a satisfacer generalmente las necesidades que sí son reales en un territorio, homogeneizando y generando acciones para todos de forma equitativa. Entonces, a partir de eso quisiera cerrar y estar cerrando el debate a partir de cómo generar esa participación de la población, considerando la importancia que tenemos nosotros como sujetos activos y sujetos de resultados también. ¿Cómo nos involucramos? ¿Cómo generamos esta incorporación de todos en el objetivo de lograr las mismas cosas? Yo creo que construiremos ese tejido social, como lo plantea la doctora Milena, el día que entenderemos que estamos en un mismo planeta y que planteemos el planeta como un espacio común, porque nos dimos cuenta con la pandemia que pertenecer a un Estado, ya no un Estado como nación, así como lo entienden los internacionalistas, ya no era una idea suficiente, sino que pertenecer a un mismo espacio, porque un virus, como lo llamaba Donald Trump, que nace en una ciudad en China, nos puede afectar a todos estando lejos en distancia. En esa lógica, entenderemos el planeta como un espacio común, donde lo agarraremos como nuestra, como nuestra madre, así como lo entienden los bolivianos o la concepción del sur, entender la tierra como la madre tierra, ¿no? Esa es la idea, el concepto. Entonces, donde necesitaremos respeto y amor. Y si partiremos del respeto y el amor al planeta, entonces de esa manera podremos responder a las consecuencias de la pandemia. Claro, salir de la pandemia definirá el futuro que nos toca vivir. Y planteo una pregunta que no voy a contestar ahorita. Yo creo, retomando a Francisco, que después del COVID asistiremos tal vez a otras movilidades sociales de migrantes que saldrán de países afectados o economías afectadas hacia las economías que resistieron a la pandemia. Y ahí dejo esta
esa idea abierta y no la contesto. Muchas gracias, esa es mi contribución. Gracias, doctor Etienne. Sí, digo, habrá sin duda después de estas experiencias otras movilidades. ¿Cómo nos involucramos, Hugo? Siguiendo la pregunta de Milena. Creo que podría ser primero tendríamos que entender qué es la cuestión, qué es sociedad, ¿no? O sea, para empezar, mucha gente tiene la idea o la mala idea que la sociedad es el conjunto de personas y eso es población. Eso no lo dice el INEGI claramente. La sociedad es toda esa interacción que no se ve, que son esos lazos invisibles, pero que construyen intereses particulares, ¿no? En estos momentos, para empezar a pensar o repensar sobre la construcción de un tejido social, tenemos que hablar primero de microcooperación y después de macrocooperación. Entendernos como seres humanos y entendernos desde una perspectiva de poder ayudar al otro, ¿no? Primero, ponernos en los zapatos del otro y observar cuál es su posición. Ahí ya estamos pensando en micro para después empezar a pensar en macro. ¿Qué es lo que está pasando en el otro país? ¿Qué sentiría el otro país? ¿Qué están sintiendo la gente del otro país? ¿Por qué están migrando, no? Porque a veces creo yo que estamos en un momento de muchas consecuencias donde es muy fácil hablar desde el desconocimiento y decir, ¿por qué migran? ¿Por qué vienen a nuestro país, no? Pero si nosotros pusiéramos a pensar, nosotros mismos somos producto de ello, ¿no? Etienne viene de África, yo vengo de Ciudad de México, mi bisabuelo venía del Líbano, y cada quien venimos de diferentes partes, ¿no? Entonces, si pensamos en micro para pensar en macro, yo creo que podríamos tener la construcción de un tejido social más sano después de esta pandemia que nos va a arrojar sin ninguna duda muchas crisis sistémicas en todas las consecuencias. Incluso en algún momento estaremos viendo la reconstrucción o deconstrucción de diferentes países, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de este fenómeno que se va a ir dando con mucho momento, en mucho momento, y les digo, esto no es una causa nueva, no solo la culpa la tiene esta pandemia, una de las causas también es esta disolución del Estado de la época de los 90, donde el Estado perdió como sus canonjías, las empresas se encargaron de hacer casi todo, y ahora en este momento cuando llega una pandemia y nos agarran con las manos atrás, nos dimos cuenta que no tenemos ni siquiera infraestructura básica para enfrentar un problema de esta magnitud. Entonces, yo lo que me quedo es, vamos a pensar en micro para después pensar en macro. Vamos a ser conscientes de lo que somos para poder ayudar al otro. Bueno, quisiera retomar esta alusión que plantea el doctor Etienne con respecto a las nuevas migraciones, probablemente migrantes económicos, migrantes que se mueven de países que lograron mantener sus economías, migrantes que también están vinculados con el cambio climático. Todo esto es la nueva normalidad, digamos que ese es el mundo que vamos a seguir habitando. Y en ese sentido, sí es importante pensar de manera más compleja los tejidos sociales de sociedades del siglo XXI. Lo cual me lleva al ejemplo en Tijuana, particularmente el del Templo Embajadores de Jesús, dirigido por el pastor Gustavo Banda, que después de haber recibido a muchos grupos de migrantes de Haití, propone, facilita un espacio y territorio para iniciar un asentamiento que lleva hasta el día de hoy el nombre de la Pequeña Haití. Digamos, es un espacio que está buscando también a través de acciones de política social urbana ser integrado, sí, digamos, con algo de resistencia, ¿no? Por parte de autoridades locales. Pero lo más importante de esa experiencia que, digamos, nos brinda el acercarnos a estos espacios es que ahí se está construyendo una nueva sociedad. Es una sociedad en donde participa, digamos,
esa organización religiosa, los nuevos migrantes, las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad, las organizaciones también universitarias, tanto del estado de Baja California como el estado de California. Siempre que he ido ahí me ha tocado ver campañas médicas, a veces del gobierno del estado de Baja California, pero también de las escuelas de medicina de UCSD. Entonces, esta situación, digamos, ese ejemplo me parece que ilustra cómo se construyen los mundos fronterizos. A final de cuentas, el habitante de este tipo de espacio no es aquel que reclama de manera nativista, digamos, su filiación con este espacio geográfico, sino quienes juntos, por, digamos, distintas trayectorias y distintos motivos, deciden construir espacios comunes para cohabitar, digamos, esta realidad bastante compleja del siglo XXI, digamos, donde lo que se busca es el desarrollo de las capacidades y la potencia, digamos, de todas las comunidades, sociedades y pueblos con libertad, ¿verdad? Entonces me parece que sí, la ciudad de Tijuana puede ser un ejemplo de cómo actuar, ¿verdad? Cómo actuar y cómo resistir a pesar de estar habitando la intemperie, es decir, vivir descobijados de, digamos, aquellos elementos que durante el siglo XX fueron el piso firme en donde se construyeron los proyectos políticos y económicos. Pues perfecto, Jorge, muchísimas gracias por estos elementos, por esta reflexión y bueno, el agradecimiento no solo para ti, sino para Etienne también y a Hugo en la misma medida. Lorena, creo que damos finalizado el día de hoy, ¿verdad? Podemos, de hecho, volver a hacer una invitación en tema, tal vez, a acentuar uno de los tópicos específicos, migración, posiblemente claro. Más adelante lo podríamos ir haciendo. Sí, sin duda. Y algo que también está habitar la contingencia, también es tomar en cuenta que esta contingencia se convierte ya en un común denominador o en una base sobre la cual vamos a estar redefiniendo el espacio. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Capstone Connection. Gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Esto fue Capstone Connection, un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.